familia? Saludos, estamos en otro episodio más de Luminares Podcast, en el episodio número 23 y tenemos otro gran invitado. Vamos a tener una charla muy buena, platicar acerca del cristianismo, la diversidad que existe dentro del cristianismo y otros problemas y otros dilemas que muchas veces tenemos aquí en el occidente pensando que nosotros tenemos un copyright del cristianismo y del evangelio. Vamos a hablar acerca de esto en este episodio y tenemos un gran invitado para poder charlar de este tema. Aquí tenemos al gran Andrés Marín. Andrés, ¿cómo te encuentras? Uy, muy bien, muy emocionado, muy feliz de estar en Luminares. La verdad, mae, es que este proyecto que usted estaba haciendo, la página, los podcasts, logos también con su amigo que se me olvida el nombre, men. No sé, hay algo, Aarón, hay algo, hay algo especial en muchas de las cosas como usted ve el cristianismo y es muy parecido a las cosas que yo veo en el cristianismo. Entonces su teología, sus opiniones son muy parecidas a lo que yo tengo. Entonces eso ha hecho que, man, que no sé, yo siento como que ha hecho que usted y yo nos hagamos amigos, que pueda ver sus opiniones básicamente como si fueran mías, no sé, como una relación ahí especial, creo yo. Sí, sí, eso es muy cierto y creo que igual es similar el sentimiento desde que encontré ahí su página y que me contactaste. Me gustó mucho lo que tú compartes en redes sociales y también los proyectos me han ayudado mucho, han sido de gran influencia y a mí me encantan. Recientemente igual grabamos algo juntos ahí para uno de tus podcasts y pronto va a estar. A ver cuál va a ser el primero que se va a poner, si Sí, este o el que en el que estuvimos. ¿cuál saldrá Ajá. primero? Ahí vamos a ver cuál sale Sí, primero. pues en el que yo lo invité a usted a Conciencia, estamos hablando básicamente de teología en proceso, teología abierta. Uy, bro, y fue un episodio excelente. Yo creo que va a salir para finales de julio, espero. Entonces, no sé cuándo usted tenga en mente sacar este, si saldrá antes o Yo creo después. que por ahí, a lo mejor va a Pero de salir todas ahí formas, en el ahí. mismo tiempo quizás, pero pues ahí vamos a ver. Bueno, aquí entonces en este episodio vamos a hablar acerca de de la diversidad en el cristianismo. Cuando te contacté para poder charlar un poco acerca de este tema, yo sé, como tú comentaste al principio, me encanta mucho lo que tú piensas, lo que tú compartes acerca del cristianismo, cómo lo ves, cómo durante tu proceso lo has planteado y los puntos de vista que tú tienes acerca del cristianismo. Es un tema que yo dije, bueno, con Andrés puedo hablar de este tema porque yo sé que él tiene opiniones muy interesantes, diferentes y que también pueden ser muy interesantes para esta charla. Para empezar, la premisa es que el cristianismo, como hemos charlado, es un movimiento, es una creencia muy diversa. En sí, personalmente pienso que el cristianismo, cualquier persona se puede autodenominar cristiana. No necesitas que alguien te diga tú eres cristiano o no eres cristiano. Yo creo que personalmente nadie te puede decir que no eres cristiano, porque el cristianismo no hay en sí, si somos reales, si nos damos cuenta de la tradición cristiana, cómo existe alrededor del mundo, no hay ningún credo que lo ate, no hay ningún ritual ni práctica, hasta ni canon que digamos, este es el cristianismo perfecto o el ideal o es el cristianismo bíblico, lo que nos gusta mucho usar aquí en el occidente, del círculo cristiano, evangélico, que existe un cristianismo bíblico. Pero en el mundo en general, el cristianismo es muy complejo y es hermoso. ¿Sabe qué es lo que creo yo que es algo interesante? Es que por nuestras opiniones acerca del cristianismo, yo no sé usted, Misa, cuántas veces escucha o lee o lo atacan diciéndole, es que usted no es un verdadero cristiano. Y es así como, bueno, primero que todo, ¿qué significa ser Uh-huh. cristiano? Para usted, ¿qué es un verdadero cristiano? ¿Es para usted un verdadero cristiano todo aquel que piensa exactamente como usted piensa? Entonces es así como,
desde el principio, y por eso cuando usted me ofrece este tema, yo digo como, uy, yo tengo muchas ganas de hablar de esto de hace tiempo porque es un buen punto como para finalmente decir como dejen de estar diciendo esto, es muy tonto esta necesidad que tenemos los cristianos de estar tachando quienes sí y tachando quienes no, cuando al fin y al cabo históricamente ni siquiera ha habido nunca unidad en el cristianismo, pero tampoco ha habido nunca unidad en el judaísmo, ¿verdad? Eh, y una de las cosas que yo creo, Misa, que usted y yo compartimos es el hecho, digamos, de que nosotros tenemos acceso al idioma inglés, y tenemos acceso a mucho escritor o mucho pensador o mucho teólogo que se ha salido de las cuatro paredes de la teología que Latinoamérica ha estado predicando por años, que es una teología pablocentrista, que cree en el fin del mundo, que le da más valor a las palabras de Pablo que a las palabras de Jesús, que predican que como que Jesús está hablando una teología de cielo y una segunda venida que de la boca de Jesús no sale, pero de la boca de Pablo sí sale. Entonces, es así como, es gracias a que usted y yo compartimos el hecho de que tenemos acceso a un idioma y no solo tener acceso al idioma, porque es tener acceso a ciertos escritores, a ciertos pensadores, a ciertos teólogos que nos han hecho poder experimentar otro tipo de cristianismo y que no dejas de ser ni menos ni más que el cristianismo que se nos ha enseñado toda la vida. Y a mí me pasa mucho con la página de Conciencia, cuando la gente escucha podcast. Hoy mismo recibí un mensaje de un muchacho que me decía, a la iglesia que yo iba, siempre nos prohibieron pensar, nos prohibieron cuestionar. Usted creía lo que el pastor le decía y eso era santa palabra. Y ya después de que me meto yo a estudiar teología, porque yo quería formalizarme en mis pensamientos, en mi conocimiento cristiano, vengo yo a darme cuenta que hay diferentes opiniones, diferentes posturas. Entonces, él llega a este punto donde dice, me han estado mintiendo todo este tiempo. O sea, las personas en las que yo he confiado me han dicho que el mundo es de este color y el mundo es multicolor. Entonces, desde el principio, es ser un red flag, debería ser una señal de peligro cuando una persona llega y presume tener la verdad absoluta y que es el único dueño de la verdad, cuando tenemos más de 45,000 denominaciones en el mundo, más de 2,000 en Estados Unidos solamente con papeles legales, o sea que son oficiales denominaciones, todas diferentes en Estados Unidos, cuando hay más de 2 billones de personas en el mundo que se consideran cristianos, cuando se cree que básicamente en el mundo nacen 2.3 denominaciones por día por la cantidad de denominaciones que tenemos. Ahora, ¿por qué es que tenemos tantas denominaciones? Es simple y sencillamente por el modo como interpretamos las cosas, no necesariamente la Biblia, pero todo. Entonces, ¿con qué huevos? Misa, ¿puedo decir malas palabras en este podcast? Sí, siéntete libre, sé tú mismo. Mejor no. Ok. ¿Con qué huevos me viene a decir una persona en algún lugar del mundo que finalmente él hizo una iglesia donde tiene finalmente la verdad absoluta de Dios? Es una tontera. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de seguir peleando con esta universalización teológica? Es una de las cosas que yo ando peleando desde hace mucho, es el hecho de que todas las teologías son diferentes porque todos los humanos somos diferentes, pero la iglesia por años nos ha estado queriendo dar a entender que solo hay una teología, que solo hay una interpretación, que solo hay un canon, que solo hay una opinión de todo y que si yo cambio una sola cosa, si yo dudo de uno de esos puntos, entonces ya quedo descalificado y no tiene lógica, pero, pero lo hemos creído por años. Sí, es cierto. Y una de las cosas que yo tuve que entender y establecer bien claras en mi fe y en mi cristianismo es algo que tú comentaste hace ratito, que al final del día cualquier teología, cualquier
cualquier doctrina o creencia que se pueda extraer de la Biblia, al final del día son interpretaciones. Son interpretaciones, nadie entiende una verdad absoluta, no existe eso, y el que te diga eso en cualquier denominación es falso, porque todos los teólogos, todas las personas que hacen teología y desarrollan teología y extraen ciertas creencias, mejor dicho, y las sistematizan, son interpretaciones que van dirigidas por su cosmovisión del mundo, o sea, por cómo ellos ven, eso es lo que dirige y guía esas interpretaciones. Y dentro de la Biblia es muy ambigua, la Biblia es muy diversa, no tiene ninguna interpretación pura. Hay otro, pues, otro lugar para eso, que es la teología, o mejor dicho, el estudio académico de la Biblia, que es el scholarship, ¿no? Que básicamente te busca más los datos y no los dogmas, ¿no? Que se concentra más en extraer los datos del tiempo, de la época, en la arqueología, etcétera. Y cuando se analiza eso, pues, se distrae mucho de los dogmas, ¿no? De las creencias. Se aleja mucho de esos dogmas que nosotros hemos Pero creado. ¿sabe usted, Misa, que es interesante también? Que es que eso tampoco está fundamentado en cemento. La historia, el lado histórico de la Biblia está en proceso de cambiar también bajo nuevas investigaciones, en descubrimiento. Po- Porque es que, porque es que nada es estático en este universo. Todo funciona de este modo. Digamos, yo la vez pasada, por primera vez en la vida, tuve una discusión con David López y yo le decía que Marcos se cree que hay más pruebas de que Marcos fue escrito después del 70 después de Cristo y David me decía que él cree más bien que fue escrito como en el 77, 78, perdón, 67 o 68 y ya después, al final, como una semana después, me escribió y me dijo, tenía razón. Y yo así como por primera vez en la vida le gano a David un debate de este tipo, porque David es el maestro en este tipo de cosas que son datos históricos, ¿verdad? Pero la razón que David cae en cuenta es porque lee un último artículo de una persona que le admira mucho y explica las razones por las que ahí dice que Marcos sí fue escrito después del 70 y da muchas de las pruebas y es así como, bueno, ya no puedo pelear o decir que fue antes, pero por mucho tiempo lo creyó, porque es que usted interpreta las pruebas que tiene en el momento, pero usted no sabe lo que va a seguir, digamos. A mí eso es una de las cosas que a mí me encanta de la ciencia y es una de las cosas que yo critico muchísimo del cristianismo. Yo siento, bueno, la ciencia se construye en los hombros de las generaciones pasadas. Entonces, un muchacho a sus 15 años ya ha aprendido todo lo básico que generaciones atrás han invertido toda su vida en descubrir para ellos construir encima de lo que ya ha sido descubierto. Entonces, futuras generaciones ahora van a construir encima de los hombros de lo que él va a invertir en su vida construyendo. Es un sistema hermosísimo donde muestra realmente avance. Misa, el cristianismo no funciona de ese modo. El cristianismo tristemente está diseñado para señalar, votar, demonizar creencias, opiniones, idealizaciones. Y entonces, brother, después de 2000 años, la gente no ha avanzado en su entendimiento de teología. Estamos todavía estancados en, en ideas, en interpretaciones tan tontas, tan estúpidas, que no tienen absolutamente nada de lógica, que ahorita tenemos los estudios académicos necesarios para probar que estas cosas son incorrectas, como por ejemplo, la inerrancia bíblica. Yo hablaba con un amigo ahora y yo le explicaba cómo, por ejemplo, los descubrimientos de los rollos del mar muerto son un golpe, brother, bajo y fuertísimo a la idealización de la inerrancia de la Biblia, porque los rollos del mar muerto, en primer lugar, solamente tienen como un 30% de escritos bíblicos que nosotros creemos en el canon. Lo demás son puros escritos externos, que muchos de esos ahorita se consideran escritos herejicos, pero ellos los valoraban del mismo modo. Tenemos problemas como que hay, por ejemplo, si no me equivoco, es el libro de Daniel, que hay 4 libros de Daniel,
pero entre esos 4 libros, 2 están editados completamente diferente. Entonces, su modo de contar la historia es como si hubiera sido otro escritor y aún así se valora del mismo modo. O sea, estas cosas están ahí, la información está ahí y la gente no lo quiere ver, los pastores no lo quieren enseñar, la gente no se quiere informar. Entonces, lo que hacemos es seguir destruyendo y destruyendo y destruyendo y no avanzamos. Una de las cosas que a mí más me decepcionó del cristianismo fue darme cuenta que en los primeros 300, 400 años del cristianismo había un grupo que se llamaban los herejeliólogos o algo así parecido, que era una rama de la iglesia que estaba solamente, o sea, su trabajo era identificar herejías y ver a ver cómo hacían para apagar y despedazar esas herejías. Entonces, este grupo de la iglesia que se vuelve la iglesia de Cristo, pero se vuelve un modo imperial de la iglesia de Cristo, lo que hizo fue despedazar, destruir, quemar, dañar y echar al suelo. eh, a líderes de otros pensadores religiosos de otra forma de espiritualidad que veían que estuvieron también con Cristo o por lo menos estuvieron aprendiendo en el momento donde Cristo se va y ellos están dando una nueva experiencia espiritual, pero como no es el cristianismo de ellos, no tenemos absolutamente nada de eso. La única razón que nosotros sabemos que habían otras expresiones de espiritualidad en ese tiempo es porque hay escritos de estos mismos cristianos diciendo, esta secta hereje que creía en esto y esto y esto, la logramos destruir. Entonces es así como, ¿qué es esa estupidez? ¿Cómo es posible que, que hemos destruido? Es lo que yo le digo. Entonces, lo que me molesta mucho es que el cristianismo, a diferencia de la ciencia que construye encima de los hombros de los que han trabajado por años construyendo, el cristianismo parece que más bien lo que hace es destruir a los otros. Entonces, básicamente evitan que haya un progreso. Entonces, por eso es que como que la teología va a pasos de bebé después de 2000 años, a diferencia de a la velocidad que va la ciencia. Sí, es muy cierto. Y pues ese proceso es muy lento y muchas veces, precisamente aquí en el occidente con el cristianismo, los diferentes movimientos que han surgido del fundamentalismo y el movimiento evangélico, creo personalmente que han sido los que han impedido que exista algún progreso, ¿no? Que exista un cristianismo más maduro, porque muchas veces se quedan en el ámbito de abrazar y defender las doctrinas que han establecido como absolutas, ¿no? Y ahí es donde no hay lugar para poder respirar o para poder crecer o para ser creativos en la teología, porque algo bien claro que yo he aprendido es que la teología es solamente son interpretaciones, no son absolutos. Y pues tiene que haber lugar para crecer. Esas cosas que en el pasado, hace 50 años o 100 años atrás, muchos teólogos habían desarrollado, se tienen que evaluar, se tienen que criticar y cuestionar para poder ir creciendo nuestra teología al presente que sea relevante, porque al final del día eso es lo que es la teología. Agarramos ideas y historias antiguas y las tratamos de hacer relevantes para el presente. Y muchas veces nos quedamos ahí con esas historias, esas ideas y las agarramos literales, o muchas veces ni eso, solamente lo agarramos a nuestra conveniencia según nuestras ideologías, ¿no? Para poder defenderlas y fomentarlas. Y ahí es donde no podemos crecer, no podemos crecer en nuestro cristianismo. Y es que el problema es que el cristianismo nunca ha sido un cristianismo unido. Muchísimas personas les gusta pensar, por ejemplo, que es a Martín Lutero el primero que viene a hacer una división grande en lo que es cristianismo cuando saca la iglesia protestante, pero es porque no han ido más atrás a la historia a ver cuántas veces la iglesia católica se ha separado por, por lo mismo, pero son montones de veces y han sido problemas gigantescos, pero podríamos hasta dar un paso atrás. El judaísmo nunca en la vida ha estado unido tampoco.
Hay un chiste judío que dice que un judío tiene que vivir en una ciudad donde hay dos sinagogas, una a la que va a ir y a la otra que va a odiar y a criticar y va a echarle basura hasta que se muera. Porque el mismo judaísmo estaba diseñado de un modo donde las conversaciones que no se permiten en el cristianismo, ahí eran parte de su día a día. Eh, yo lo comentaba mucho tiempo atrás, no me acuerdo en qué otro podcast que me habían invitado, y yo decía, digamos, las librerías en aquel tiempo no son como las librerías aquí, donde uno tenía que quedarse calladito y no puede hablar, y hay una señora con anteojos regañando a todo el que hace bulla. En aquel tiempo, las librerías era el lugar más bullicioso que había, porque la gente iba a estudiar, pero su estudio era pelear, debatir, conversar. O sea, el texto básicamente está diseñado no para que nos dé una verdad, sino para enfrentar todas las verdades que ya tenemos, que ya creíamos tener. Entonces, es una lucha constante de masticar, de reentender, de escuchar a otros, de escuchar versiones. O sea, eso es lo que siempre se ha suponido que tiene que existir. Y en este momento nos quieren vender la idea de que solamente existe un cristianismo, una teología, una interpretación correcta y está completamente lejos de la verdad. Entonces, el tema del podcast es las muchas caras del cristianismo. ¿Por dónde empezamos? Cada persona es una cara del cristianismo. Cada persona es una interpretación. Cada persona tiene una ortodoxia, aunque la gente diga, yo no soy ortodoxo, pero todos tenemos ortodoxia, porque la ortodoxia es simple y sencillamente tomar la decisión de lo que tiene más lógica, de lo entender. Y eso es un proceso que cada 6 meses estamos cambiando, conforme vamos leyendo, conforme vamos escuchando, aprendiendo. Uno nunca se queda estancado, pero la Biblia, perdón, la iglesia como institución nos predica que el que se estanca, el que no da ni un paso atrás, el que cree ciegamente, ese es el que es digno. Y es así como, ¿qué estupidez? Es completamente lo contrario a lo que vemos en la realidad del mundo. Sí, y la realidad del cristianismo, como tú comentas, la realidad que tenemos que entender y tener bien claras desde sus orígenes de este movimiento, siempre han sido diversas. En los evangelios, muchos cristianos fundamentalistas o evangélicos han dicho que los evangelios, cada uno de los autores o de las comunidades que desarrollaron esos evangelios tenían un mismo pensamiento o tenían una univocidad, como se le dice. Y es verdad, lo que hemos entendido y lo que es claro es que cada uno de esos evangelios estaban desarrollados por comunidades que tenían creencias particulares de quién era Jesús y qué era el evangelio. Y esas comunidades pues desarrollaron según lo que ellos entendían ese evangelio en particular. Y así se entendía desde sus orígenes, desde el primer siglo, segundo siglo, y luego siguiendo al tercer siglo, siguieron surgiendo diferentes comunidades con diferentes conceptos. Sí, Ah, es muy interesante porque, digamos, en los evangelios vemos varias veces, por ejemplo, uno de los ejemplos más sencillos es a Marcos y Mateo, donde fariseos vienen y le preguntan a Jesús que qué piensa del divorcio. Y este es uno de los mejores ejemplos para darle a entender que en ese momento el judaísmo estaba dividido, porque los que no saben, Jesús también era un fariseo y Jesús estudió bajo una línea de fariseos específico. La pelea que se menciona siempre es entre los seguidores de Gamaliel, los seguidores de Giliel. Y esa pregunta específica que le hacen a Jesús es porque los fariseos que le estaban preguntando eso a Jesús querían saber cuál era la línea, a quién seguía Jesús, a cuál de las dos. Y la respuesta de Jesús, que lo más común sería, yo sigo a uno o yo sigo al otro, es decir, no, 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 yo no sigo ni lo que dice Iliel ni lo que dice Gamaliel. Yo creo que la mujer tiene valor y no hay que divorciarse por absolutamente nada. Entonces, es un ejemplo de que la unidad, la uniformidad, teología universal, desde el principio nunca ha estado. ¿Entiende? Desde Jesús, o sea, Jesús no venía
siendo parte específica de un movimiento perfecto. Jesús desde el principio venía quebrando hasta las cosas que había aprendido. Y algo interesante, Andy, es que dentro aún de sus discípulos y sus apóstoles, ellos, cada uno de ellos entendía algo diferente de Jesús. O cuando Jesús les pregunta, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Cada uno le dio una respuesta diferente, porque nadie tenía un criterio unificado de quién era el maestro. Cada quien tenía su propia interpretación y nos damos cuenta que el mismo Jesús no, pues no les dice están mal ustedes, tienen que creer esto, este es el absoluto, sino los deja y que sigan en este desarrollo, en este proceso de conocer, ¿no? Y cuando Jesús también seguimos viendo la historia de los evangelios, que cuando Jesús resucita y está hablando con esos discípulos en el camino de Maús, igual todavía cada uno tenía un diferente concepto del propósito de Jesús. Y Jesús no le lo refuta, no le dice, están mal, están equivocados, no van a ser mis seguidores por esa razón, los deja. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Que hoy en día vemos a las iglesias que están representando un Jesús que no es similar al que vemos en cierta parte de los evangelios, ¿no? Que las personas tienen que, como comentaste, que tienen que tener un mismo pensamiento y una misma conclusión, y si no las tienen, no son cristianos. Exacto. Y no solo eso, digamos, la diferencia entre lo que es el Antiguo Testamento, como le gusta decir a David López, el Primer Testamento, y el Segundo Testamento, o sea, el Primer Testamento habla de un Mesías que tenía una función muy específica por hacer en esta tierra, y era venir como rey, matar a sus enemigos y reinar con poder en Jerusalén. Y Jesús no hace absolutamente nada de eso. Entonces, hay una división tan grande. Este cristianismo que creemos tan perfecto nace del hecho de que el Mesías que recibimos no cumple absolutamente nada del Mesías que esperamos. Entonces, se tiene que formar una idea, se tiene que reconstruir todo, reanalizar, se tiene que crear una teología acerca de un Jesús en sufrimiento para poder construir este cristianismo que no es bíblico. Desde el principio podemos ver cómo, digamos, ese cristianismo de imperio ataca a los arianos, que los arianos, la única diferencia era que ellos no veían a Jesús como el Mesías, pero digamos, ningún judío hasta la fecha ve a Jesús como el Mesías, porque los judíos en aquel tiempo sabían muy bien de las profecías y vieron que Jesús no calificaba dentro de esas profecías. No creía en la Trinidad tampoco, pero fue razón suficiente para tacharlos, para matarlos, para destruir sus escritos, y ahora pues casi que no tenemos nada de ellos tampoco. Entonces, la misma construcción del cristianismo que tenemos es basado en construcciones, en agarrar tape y pegar cosas encima de otras para tratar de hacerlas calzar que no calzan. Entonces, ¿por qué venimos a predicar, a enseñarle a la gente que tenemos una teología perfecta cuando desde el principio ha sido una teología quebrada? Entonces, ¿por qué no darle la libertad a la gente de que haga lo que le dé la gana con esa teología y que la interprete como quiera? Y que viva su vida basado en las partes que más les gusta y en las partes que no. Para mí es muy interesante porque una de las cosas que yo siento como que a los cristianos les cuesta mucho entender es que las personas tienen llamados y tienen causas, y las personas, cada persona tiene derecho a tener un llamado más fuerte por algo específico, a diferencia de otras personas. Entonces, digamos, los cristianos que creen que lo más importante es alimentar a niños pobres, no entienden que el cristiano que ama a los que están en la cárcel también tiene razón y también tiene peso y su llamado tiene el mismo valor, y no hay necesidad de que todos los llamados de uno sean los mismos del otro, y todos somos un cuerpo. Entonces, ¿por qué seguimos con la necesidad de querer meter a todos en la misma caja cuando es estas diferencias lo que dan valor a movimientos? Porque, digamos, mis fuerzas vienen a complementar las debilidades del otro, y las fuerzas del otro vienen a complementar mis debilidades.
Y parece que tiene lógica, porque la institución como iglesia no entiende esto. Sí, es muy cierto. Y algo que comentaste que me gustaría añadir, en realidad ninguno de los judíos del primer siglo veían a Jesús, al Maestro o aún hasta el Cristo, no lo veían como un Mesías como nosotros hoy en el siglo XXI lo entendemos o pensamos que debería de ser, ¿no? Porque en el primer siglo, las personas, los judíos, esperaban un Mesías, un Cristo que los iba a liberar del yugo de los romanos. Y eso es una realidad. Era impensable que esas personas piensen en el Mesías como hoy lo pensamos en el siglo XXI, como un Mesías que vino a salvar, que vino a morir por los pecados, porque esas personas no esperaban un Mesías así, esperaban un Mesías que los libere. Y Jesús entendía eso muy bien, porque ese era su contexto, esa era su realidad. Y por eso muchos, como tú comentaste, muchos hoy en el siglo XXI, muchos cristianos evangélicos tratan ahí de hacer un Frankenstein para hacer ver sus dogmas que tengan poder en el pasado. Y eso, y no es así, hay que ser reales, hay que poner los pies en la tierra y entender cuál era el contexto histórico, cuál era lo que se estaba desarrollando alrededor de ese tiempo histórico en el primer siglo y todo, como tú dices, como todo lo que surgió después, cómo el cristianismo empezó a tener vida propia y hubo tantos matices, tantas comunidades, como cada comunidad tenía un evangelio y cada comunidad representaba a Cristo de una manera particular. Hay un evangelio que representa a Cristo para los judíos, hay otro que representa a Cristo para los gentiles, y cada uno lo hacía de una manera que era atrayente y significante para ellos. Así fueron los orígenes del movimiento cristiano y así siguieron surgiendo. Y luego, como tú dices, muy cierto, vinieron las instituciones que querían meter todo en un mismo lugar y querían obligar que todos pensaran igual. Y eso creo que fue el gran mal del cristianismo, pero pues sí, en sus orígenes y hasta el día de hoy sigue siendo un movimiento diverso con diferentes matices. Pero ¿sabe qué es otra cosa? Digamos que el mismo protestantismo que es tan alabado, que es tan respetado, o sea, nos encanta hablar de Lutero como eh, el cristianismo es lo que es gracias a Lutero. Lutero metió la pata en un montón de cosas, porque sí, aunque sus intenciones eran buenas, liberemos la Biblia para que sea para todos, salgamos de muchas de estas eh, dogmas que cerraban la posibilidad de que personas tuvieran a libertad en su expresión de fe. De todas formas, nos enfrentamos con que en el momento que se libera la Biblia y se hace para todos, ahora hay miles de interpretaciones, pero la Iglesia Católica por 1500, bueno, por alrededor de 1000 años, no tuvo ese problema porque había una persona que estaba a cargo de la máxima y última interpretación bíblica, que era el Papa. Entonces, cuando Lutero se ve sin un papa y ve que gente empieza a interpretar como le dé la gana, y ya vemos que entonces uno dice aquí una cosa y ya yo me imagino a Lutero queriendo decir como, güey, pero es que eso no es lo que, no, y otra persona dice allá algo y no, pero eso no es lo que quiere decir. Entonces, se ve en un problema gigantesco donde en la posición de papa decide poner a la Biblia misma, ¿verdad? Es como ahora la última autoridad es la Biblia, pero la Biblia no puede ser la última autoridad. O sea, es ese problema circular donde la Biblia tiene la razón. ¿Por qué? Porque la Biblia es lo que lo dice. O sea, es un problema gigantesco, que es la raíz de la razón que se han hecho miles de denominaciones y ahora hay miles de tipos de cristianismo, eh, pero de todas formas se trata de meter todo dentro de la caja. O sea, el sistema que se crea en ese momento para tratar de salvar todo es, se crea de un modo ya quebrado donde es lo que echa todo a perder. Misa, no que lo eche a perder de un, sorry, no que lo eche a perder porque yo quisiera que existiera un papa que sea la última palabra, no.
El hecho es que no le dan la libertad que existe. O sea, digamos, yo me imagino qué belleza sería si nosotros tuviéramos los escritos de todas las expresiones de fe que existieron, que muchas nacieron años después de que Jesús estuvo en la tierra. O sea, tienen muchísimos años de historia, pero fueron destruidos, esas ideologías fueron matadas por el cristianismo del imperio. Qué bonito sería si nosotros hoy pudiéramos tener muchos de esos escritos, entender muchas de las filosofías, entender a muchos de los pensadores que nos hemos perdido nosotros porque un cristianismo imperio decidió destruir a todo lo que no estuviera con su idea perfecta de lo que se supone que debe. Algo que sucede en ese periodo, en ese desarrollo de la historia del siglo primero y del cristianismo, es que muchas veces dentro de las denominaciones en el occidente pensamos que hay como una perfecta, pues, un perfecto desarrollo, que hay un perfecto desarrollo en la línea de tiempo, que ciertas personas están guiando y están estructurando y luego las idealizamos, ¿no? Dentro del cristianismo. Pero la realidad, como tú dices, la historia es muy compleja y es muy interesante y como se dice en inglés, es really messy. No es perfecta, no debemos pintarla de color de rosa, sino hay muchas cosas que cuando empiezas a analizar e investigar, te das cuenta que no es como te lo han contado, que hay una perfecta trayectoria de el mensaje de Jesús a los apóstoles, sino hay cosas que sucedieron que cuando las analizas entiendes por qué existen hoy. Como tú dijiste, no todos tenían un mismo concepto, una misma idea de quién era Jesús. No todos entendían el Evangelio de la misma forma. Habían muchas matices, había un movimiento de los que seguían a Pablo que su principal enseñanza era la abstinencia, ¿no? Que eso es lo que ellos predicaban por excelencia. Y algo muy interesante que platicaba con mi esposa, que le compartí algunas cosas que había leído, en ese punto, muchas de las cartas de Pablo no fueron escritas por Pablo, donde habla Pablo acerca de que del casamiento, de que las reglas que tienen que tener a las personas que quieren ser obispos y él habla acerca de que tienen que casarse, tienen que hacer ciertas cosas. Muchas de las investigaciones hoy en día dicen que esas cartas no fueron escritas por Pablo porque realmente Pablo no hablaba de eso. Su doctrina, una de las doctrinas principales era la abstinencia y él la predicaba a donde quiera que iba. Y vemos eso que es una realidad que difiere mucho de cómo hoy entendemos a Pablo, que en la trayectoria de la historia muchas personas tenían mucha dificultad con lo que escribía Pablo acerca de la abstinencia y le empezaron a añadir y poner el nombre de Pablo como que si él había escrito esas cartas, pero eran los mismos padres de la iglesia en ese tiempo que querían, no les gustaba esas ideas de Pablo y querían añadirle ciertas cosas y acuñarlas a Pablo. Y esas realidades fueron desarrollando en la historia del cristianismo y por eso vemos muchas sectas, muchos movimientos, muchas comunidades con diferentes pensamientos. Como tú acabas de decir, en los descubrimientos más recientes arqueológicos vemos a diferentes libros y textos que muchas iglesias en el occidente, muchos cristianos en el occidente rechazan, pero en ese tiempo eran consideradas partes del movimiento cristiano, las veían como sagradas. Y eso es una realidad. El cristianismo no tiene un canon, no es tan perfecto y tan bonito el desarrollo de un canon bíblico como nosotros lo hemos pintado. La realidad es que no es así. El cristianismo nunca ha tenido un canon dirigido por Dios. Siempre han sido diferentes tipos de libros con diferentes enseñanzas. Y es pura política, digamos. El canon que tenemos en este momento es pura política. Una de las razones más grandes por las que se construye es por eso mismo que hemos estado hablando, un ataque directo a los arianos para poder ya fundamentalmente decir qué es correcto y qué no es correcto y escoger todas las cosas que hacen que los arianos se vean mal. Entonces,
todo lo que tenemos son decisiones políticas de un grupo y yo siento que hay que tener demasiada fe para que usted realmente crea que Dios estaba trabajando adentro de los que estaban en el concilio para tomar las decisiones de cuáles libros se iban a quedar y cuáles no, cuando su motivación era pura política. De los libros de Pablo, o sea, de las 13 cartas que tenemos, los académicos solo dicen que 6 son realmente de Pablo, lo demás no. ¿Y cómo debería cambiar eso el modo como leemos la Biblia? Una de las cosas, una de las razones que en el podcast yo tengo otro, aparte de conciencia, soy parte de otro podcast que se llama Dice así, que es un comentario bíblico donde vamos leyendo en orden la Biblia. Season 1 fue Génesis, Season 2 es Marcos. Pero ¿por qué Marcos en vez de Mateo? Porque la gente no sabe que el Nuevo Testamento está en desorden. El Nuevo Testamento no tiene un orden cronológico. El primer libro de los 4 evangelios que se escriben no es Mateo, es Marcos. Pero eso no se enseña en las iglesias, eso no se predica, eso no es conocimiento popular. La gente no sabe, por ejemplo, que de Hechos a Judas el orden que escogió el concilio, porque no se sabía en qué orden se había escrito, es del libro más grande al libro más pequeño. Por eso Judas es una cositita del libro y Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, sí. Y Hechos es el libro más grande. Entonces, ponen los 4 evangelios, terminan con Apocalipsis y los libros de en medio se ponen por orden de tamaño. Vea qué estupidez. Entonces, claro, usted lee las cartas de Pablo en el orden que el Nuevo Testamento tiene y usted dice, claro, Pablo siempre predicó esto, Pablo aquí allá, Pablo aquello. Pero si usted leyera realmente en el orden, por ejemplo, los escritos de Pablo, en el orden que él los escribió realmente, usted puede ver una curva en el entendimiento, en la creación de la teoría de Pablo. Sus primeros escritos no parecen ser tan tan específicos en una teología como sus últimos escritos. ¿Por qué? Porque la vida es así, ¿entiendes? Toda la realidad del universo, todos los humanos, nosotros pasamos en un proceso donde sabemos menos, sabemos más, entendemos menos y entendemos más. Y es lo que yo le decía a un amigo por internet ahora, es la eterna escalera de aprender donde usted nunca va a llegar al final. Usted va a tener 20, 50, 99 años, usted siempre va a estar en esa escalera. El aprendizaje es como una escalera eterna que no tiene final. Entonces, ¿por qué seguimos predicando verdades como absolutas, como que todos las entendemos, cuando la realidad del universo no es así? Sí, y es una realidad entender o comprender que hay un proceso y la realidad es que dentro del cristianismo siempre hay un proceso de aprendizaje y desaprendizaje. Estamos en ese espectro constantemente y hasta las personas que los evangélicos y otras denominaciones cristianas que dicen que no, no, yo siempre he creído lo mismo, ellos mismos también han estado en ese proceso de construcción, aunque no lo quieran entender así, pero es la realidad, siempre estamos en ese proceso de aprender de nuestra fe, de nuestro cristianismo, y ese desarrollo es algo muy natural, es algo muy natural en el ser humano. En todos los aspectos de la vida siempre estamos en ese proceso de aprendizaje y desaprendizaje, y nunca nos ha gustado entenderlo en totalidad. Ya para ir terminando, Andy. Bueno, Misa, pero quería hacerle una pregunta a usted entonces. Para usted, ¿qué es ser cristiano? Y basado en la diferencia de cómo usted ve en este momento la Biblia, Dios, la teología y todo eso, ¿se considera usted cristiano todavía? ¿Y por qué se considera cristiano todavía? Y si quiere, ya respondo yo después también. Después de que usted conteste por qué, yo podría también contestarle el por qué yo todavía, después de tanto tiempo y de tantas cosas, me considero cristiano. Creo que es interesante hablar de eso. Yo creo que no lo he hablado en muchos lugares. Sí, en la actualidad yo todavía me considero cristiano porque yo pienso que el cristianismo en sí es una autodescripción, es una categoría social que uno se puede adjudicar, porque como comenté al principio, en verdad yo no creo que el cristianismo no hay nada que lo ate o que lo unifique como una verdad absoluta o como
un copyright, que este es el original, este es el bíblico y los demás son falsos, no. Yo creo que cualquier persona se puede adjudicar este título y también lo puede dejar cuando quiera. Las personas decidimos ser cristianas y llamarnos cristianas y nadie puede decir que no, que uno no es cristiano. Y yo estoy muy en contra de decir que, por ejemplo, los cristianos fundamentalistas o los evangélicos o los ortodoxos no son cristianos. Yo los considero cristianos. Quizás son cristianos que a mí no me agradan mucho o no pienso que es el cristianismo más adecuado, pero son cristianos. No puedo decir que no son y tampoco yo sé que muchos de esos cristianos fundamentalistas les gusta decir que un cristiano que es progresista o que tiene ideas no tan convencionales no es cristiano, les gusta decir eso. Yo creo que eso también está mal. Nadie puede decir que otra persona no es cristiana, porque en sí, como digo, es una autodescripción y yo me considero cristiano. No difiero mucho de muchas ideas cristianas en la actualidad, pero pues eso no me hace menos cristiano, sino me llamo cristiano y quiero seguir siendo cristiano en la actualidad. Quién sabe qué va a pasar en el futuro. Sigo aprendiendo, sigo creciendo, pero hasta el momento me siento bien siendo cristiano. A ver, me toca a mí entonces. Yo creo que la razón que yo todavía me considero cristiano es simple y sencillamente porque sigo las enseñanzas del Cristo. Ahora, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo hacer, que yo sé que a la gente le cae muy mal, es cuando a mí me dicen, digamos, así que yo conozco a alguien en la calle y me dicen, ¿usted es cristiano? Usualmente yo digo, bueno, para usted, ¿qué es ser cristiano? Y ya después yo le digo si soy eso o no. Lo mismo aplica con Dios, como, bueno, ¿usted cree en Dios? Y yo, bueno, explíqueme lo que es para usted Dios y yo le digo si creo en eso o no. Eh, porque, porque es muchísimas cosas, ¿verdad? Eh, los republicanos de Estados Unidos que odian a los gays, que aman a Trump, son cristianos también, son evangélicos cristianos del sur que apoyaron la esclavitud por años, que ahorita se andan peleando para que las escuelas no cuenten la historia correcta acerca de lo que tuvieron que sufrir los negros para poder ser libres y las cosas injustas que hicieron la gente de color que tenía esclavos para mantener a los negros esclavos, aun cuando ya las leyes les estaban diciendo que los negros no podían ser esclavos. O sea, ellos también son cristianos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es seguir las enseñanzas del Cristo? ¿Y qué es el Cristo? ¿O quién es el Cristo? Para mí, Jesús es el Cristo. Y esta es otra frase que se la robé a David. David, este hijo de pucha David, ¿cómo lo odio? Todo lo que dice es increíble. David dice, Jesús es el Cristo, pero el Cristo no se limita a Jesús. Entonces, para mí Jesús no es el único Cristo. Para mí, ser el Cristo es todas las posibilidades que tienen los humanos de poder expandir el reino. El Cristo, tras de eso, la definición específica de Cristo es simple y sencillamente el ungido. O sea, no tiene absolutamente nada especial. Jesús no fue el único Cristo. Cuando se le dice que es Cristo, muchísimos de los reyes se decían ser Cristos porque es simple y sencillamente un título. Es como Satanás no es una persona, Satanás es un título, significa el adversario, es como decir un abogado, un policía. El Cristo es un ungido, Satanás es un adversario. Entonces, basado en las enseñanzas del Cristo, que es acerca de una justicia universal, de tratar de expandir el reino, de hacer el bien a todos los que se puedan, yo sigo las enseñanzas del Cristo. Entonces, yo me llamo cristiano por simple y sencillamente seguir las enseñanzas del Cristo. Sí, tal vez no estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas de la Biblia, pero es que ser cristiano es diferente a ser bibliano. O sea, para mí hay una grandísima diferencia. Yo sigo las enseñanzas del Cristo, no sigo las enseñanzas de la Biblia. La Biblia hay partes donde habla del Cristo, pero no todo. Entonces, ese es el asunto que es un poquito de semántica, es aclarar lo que son definiciones, pero como dice Misa, o sea, todos los cristianos son cristianos, crean lo que le da la gana, sí, en su más mínimo, en su
punto más mínimo, al menos sigue las enseñanzas del Cristo. Ahora, ¿cómo se ve eso en su totalidad? Es completamente diferente lo que yo soy, el cristiano que yo soy, al cristiano que Misa es, al cristiano que todo el mundo es, incluyendo pastores. Todos los pastores son un tipo diferente de cristiano. Y deberíamos celebrar esas diferencias, deberíamos celebrar eh, el hecho de que la teología no es universal y la teología es tan diferente como cada una de las personas que existen. Ujú. Y me gustaría añadir algo ahorita que comentaste algunas cosas que se me vinieron a la mente. Esta imagen del Cristo, creo que la realidad, en realidad la imagen y la figura de Cristo, lo que representa el Cristo, puede entrar en cualquier contexto y ser moldeable a ese contexto. Pero la figura, yo como una persona lógica, la figura del Cristo, del Jesús histórico, mejor dicho, es totalmente diferente. Esta figura del Cristo, del Mesías, es una figura que puede ser moldeable y puede ser muy útil y trae gran bendición para la vida de cada uno. Y algo muy interesante que tú comentaste, igual porque ellos iban abrazando el cristianismo, es el concepto del evangelio, de liberación. Es algo que a mí me encanta, que el evangelio en sí trae liberación no solamente a un sector de la sociedad o a un tipo de personas, sino a todas las personas. Y es lo que también nos llama a hacer, a poder compartir esa liberación y poder levantar a esa persona que ha sido oprimida y ir en contra de esos sistemas que oprimen a las personas. Creo que para mí personalmente es algo que a mí me encanta, que me apasiona mucho de la figura del Cristo y también del concepto del Evangelio, y es una de las razones que sigo siendo cristiano, porque quiero encarnar esa realidad del Cristo en mi presente. Y como tú dijiste, debemos de celebrar, me encanta esa que dijiste al final, tenemos que celebrar esas diversidades dentro del cristianismo, no limitarnos o meternos en un box, en una caja, o no ponernos en estos blancos y negros, sino ver los colores maravillosos dentro del cristianismo. Y es algo que a mí me ha encantado y me ha liberado personalmente, saber que en el cristianismo hay mucha diversidad y todos tenemos el privilegio y el derecho de poder tener esas buenas nuevas en nuestra vida, ¿no? De poder ser libres, de tener la liberación que el Cristo nos quiere dar a cada uno de nosotros. Ya lo demás, como tú comentaste, son detalles que muchas veces son muy insignificantes, pero esa es la esencia. Andy, gracias. Esto es una plática que la verdad puede continuar otra hora más. Creo que ya luego en el futuro vamos a tener una segunda parte, porque hay otros puntos que no tocamos, porque pues nos metimos y nos profundizamos en algunos otros, pero te voy a dar ahorita un espacio, por favor, Andy. La mayoría de la gente sé que te conocen. Es tu culpa, hablaste mucho. Sí, la mayoría de la gente te conoce, Andy, pero los que no te conocen, o los que pues aquí están en Luminares, los que nos siguen aquí en Luminares Podcast, te puedan conocer, dónde te pueden encontrar, quién eres, dónde están tus redes sociales, qué haces. A ver, compártelo, por favor. Me pueden encontrar en las redes sociales en Conciencia Media, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter. Soy más activo en Instagram, y Conciencia Media como media en general abraza varios proyectos, como Conciencia Podcast, que es mi bebé. Dice así Podcast, que ¿cómo se llama? Un colectivo de podcasters que nos reunimos a hablar la Biblia, que por cierto, Yamisa está invitado y pronto va a salir también en Dice Así. Todo es Gris, que es un podcast que empecé hace tiempo y no he continuado, pero es formato NPR. Y así, yo soy un don nadie que nunca ha tenido posiciones importantes eclesiásticas, y el podcast me dio la oportunidad de, de tener una voz que en otra ocasión, en otro tiempo, nunca hubiera tenido, porque no soy clero.
y creo que he dedicado mucho esfuerzo de mi vida a promover esas voces que a veces tienen cosas más interesantes y cosas de muchísimo más valor que los pastores famosos que están predicando y que todo el mundo adora y idolatra. Yo prefiero a esas personas que no que no tienen esa influencia o esa plataforma, pero son más sabios, tienen tesoros más grandes que contar. En misa, usted es uno de esos, men. Se lo he dicho montones de veces. A mí me encanta su podcast, me encanta su material y ocupamos más personas como usted. Eh, También corro Podcast Cristianos en Español, que es una comunidad de podcasters, donde trato de incorporar varios podcasts que no calificarían como cristianos si otra persona estuviera a cargo de la página. Entonces, digamos, podcasts como La Cizaña Podcast sale en Podcast Cristianos en Español, pero es porque la crítica a la institución que La Cizaña hace tiene muchísimo valor. Y yo todavía creo que la iglesia tiene tal vez un futuro si se pone las pilas, y sé que la iglesia tiene valor y la critico porque la amo, porque quiero que cambie, porque lo que está haciendo me parece que lo ha estado haciendo muy mal. Entonces, sí, muchísimas gracias, man. Muchas gracias, Andy, de verdad. Y te admiro mucho. Eres un eje en todo este movimiento de podcasts cristianos y también, como comentaste, de podcasts que hablan de temas no convencionales dentro del cristianismo aquí en el occidente, ¿no? Les das esa voz, les das esa plataforma y admiro mucho lo que haces, la verdad. Muchas gracias por la amistad y por las invitaciones. Aquí vamos a seguir. Luego con otras charlas más para hablar acerca de otros temas interesantes acerca del cristianismo. Bueno, Andy, muchas gracias. Hasta pronto. Ahí nos vemos en otra ocasión. Gracias. Saludos. Pura vida. Bye.